Esta parte se llama las guerras civiles entre los invasores. Es la pelea entre ellos. ¿Ok? Es la pelea entre ellos. ¿Y por qué se desató la pelea entre ellos? Por la ambición de apoderarse de mayor cantidad de riquezas, de bienes. ¿Cuál es el momento inicial? Acá lo dice claramente. La capitulación de Toledo es la que causó las diferencias entre Pizarro y Almagro. Ahí comenzó todo. Ahí ocurrió todo. ¿Está bien? Ahí ocurrió todo. O sea, desde la capitulación de Toledo ya se tienen, como se dice, ¿qué cosa? Ya se tienen enfrentamiento, oposición. Ya se tienen, pues, como se dice, envidia. Un grupo por el otro grupo. Porque Pizarro tenía su gente y Almagro tenía su gente. Y es por eso que se habla de almagristas y pizarristas. Acá está dividido. Guerras civiles entre invasores. ¿Ok? Esto de acá trajo la primera guerra. Guerra entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Esto en los libros, en los textos, en las preguntas que puede venir en el examen, se llama, ¿qué cosa? Guerra, ¿ya? Se llama Guerra de las Fronteras. Así se llama por si acaso. ¿Cómo? Guerra de las Fronteras. Así se llama. Guerra de las Fronteras. Por si acaso. Ese es el nombre que tiene también. Guerra de las Fronteras. ¿Está bien? Ahora, dice acá, la capitulación de Toledo, firmada, dice ahí ajustada. ¿Por qué dirá ajustada? Firmada debe ser ahí. Firmada por Pizarro y el rey de España. Recuerda que el rey de España no estaba, sino le encargó eso a quién, a su esposa, Isabel de Portugal. Marcó el inicio de las diferencias de entre Pizarro y Almagro. Almagro también estaba en el bando de Hernando de Luque. Ahora, la causa desencadenante, o sea, la gota que derramó el vaso, o sea, la pelea en sí, en qué momento estalló, cuando se da la lucha por la posesión del Cusco. Eso es lo que debes marcar. La posesión del Cusco. Cusco era una ciudad riquísima. Y Pizarro decía que Cusco le pertenecía. Y Almagro decía que Cusco le pertenecía. O sea, cada uno de ellos decía que Cusco le pertenecía. Y peor todavía, como Pizarro se quedó con Cusco en un inicio, Almagro se fue a buscar su propia riqueza hacia el sur del Cusco. ¿Y qué pasó? Agarró y desarrolló su expedición, que fue un fracaso. Fue un fracaso total. Allá estaban los araucanos, que era un pueblo, ¿qué cosa? Un pueblo fuerte, un pueblo bravo de lo que es Chile, que no se dejó someter por los españoles. No se dejó someter por los españoles. Por eso los almagristas, caballero, tuvieron que regresar. ¿Ok? Tuvieron que regresar. ¿Quién hizo el intento de conquista de Chile? Lo hizo Almagro. ¿Todo con qué finalidad? De no chocar con Pizarro. Pizarro ya tenía el Cusco. Pero como le fue mal a Almagro, Almagro regresó y quiso, ¿qué cosa? Apoderarse de la ciudad del Cusco. Eso pasó. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque decía que Cusco le pertenecía, que estaba en la parte que le correspondía a él. Por eso es que se va a denominar, ¿qué cosa? Se va a denominar Guerra de las Fronteras. ¿Ok? Se va a denominar Guerra de las Fronteras. Por eso es que se va a denominar así. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué había pasado, dijimos? Había pasado que se había repartido el territorio. Le había dado el rey la gobernación de Nueva Castilla a Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo a Almagro. O sea, había, ¿qué cosa?
Dos gobernaciones. Dos gobernaciones. El mapa es como está aquí, mira, ve. Este eran las gobernaciones. Ahí está Nueva Castilla y ahí está Nueva Toledo. Y mira quién está al medio. Exacto, Cusco. O sea, profesor, ¿realmente está al medio? No. Realmente le corresponde a Diego de Almagro. Pero lo que pasa es que para ese tiempo no tenían claridad en los límites. Por lo tanto, decía cada uno que Cusco le pertenecía. Ese era el inconveniente. ¿Está bien? Así que el rey Carlos V trató de solucionar el problema, pero no se pudo solucionar ya generando el conflicto. No, pues, o sea, es una ciudad. Es una ciudad, se agarra en su totalidad. En su totalidad. O sea, tú agarras o fundas ciudades. ¿Entiendes? Ahora, enfrentamientos. Los enfrentamientos fueron entonces por la repartición del Cusco, por la posesión del Cusco. Por eso dice acá, ok, ya se originó en la disputa por la posesión del Cusco. ¿Ya? Eso es. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Almagro entra al Cusco e hizo prisioneros a estos señores, a los hermanos de Pizarro y a uno de sus generales. Ok, los hizo prisioneros. Y por lógica, él tomó el Cusco. Por lógica, él tomó el Cusco. Entonces, Almagro entró, capturó a Hernando y a Gonzalo Pizarro, hermanos de Francisco, además de Alonso de Alvarado, uno de los generales más importantes de Francisco Pizarro. Profesor, ¿y si entró normalmente? O sea, ¿dónde estaba Francisco Pizarro? Francisco Pizarro, si te acuerdas, había dejado a sus hermanos ahí y él se había ido a buscar una nueva capital. Porque Jauja, la primera capital del Perú, decía, tiene buen clima, tiene buenas tierras, pero estaba alejado ¿de qué? Del mar, que era el principal medio de comunicación, por eso no le servía como capital. Tenía que buscar una nueva capital, por eso Pizarro estaba por acá. Pizarro estaba por esas tierras. Ok, la primera batalla que vamos a tener es la batalla importante llamada Batalla de Salinas. Batalla de Salinas. Se enfrentan las tropas de Hernando y Gonzalo Pizarro a las de Diego de Almagro. Tras esta batalla, Almagro fue ejecutado en julio de 1538. Profesor, explíqueme cómo las tropas de Hernando y Gonzalo van a derrotar a Diego de Almagro, si usted hace ratito acaba de decir que Hernando y Gonzalo estaban presos por Almagro. Ya. Lo que pasa es que Pizarro y Almagro conversaron. O sea, Pizarro, Francisco, conversaron. Y llegaron a un acuerdo. Van a enviar a alguien a España para que allá el rey decida a quién le pertenece Cusco. Mientras tanto, ellos harían la paz. O sea, ellos iban... Francisco. Ellos iban a esperar la decisión de la corona española sobre la posesión del Cusco. Y eso lo iban a respetar. Pizarro, Almagro, de la mano. ¿Listo? Bacán, chévere. Para congraciarnos, Diego de Almagro dice, voy a soltar a uno de tus hermanos, lo he traído acá, y suelta a Hernando Pizarro. Llegando a Cusco, Francisco, suelto a tu otro hermano, en son de paz contigo. Listo, caballeros. Y ambos esperarán la decisión de la corona española. Cuando lo soltaron a Hernando Pizarro, cuando Diego de Almagro suelta a Hernando Pizarro, ¿qué crees que quería hacer Hernando Pizarro? ¿A quién? A Almagro. ¿Eso se llama ven? Exacto, la venganza quería. Por eso
Hernando Pizarro se peleó con su hermano Francisco. ¿Cómo no vas a querer vengarte? He dado mi palabra, hermano. No, que nos tuvieron presos. Mira que tu hermano Gonzalo todavía está preso, pero lo va a liberar. Pero eso no es así, que esto, que el otro. Se pelearon los hermanos. Por eso Hernando arma sus tropas y se va a rescatar a su hermano Gonzalo. Y Almagro, que iba a soltar a Gonzalo, llega al Cusco y Gonzalo sabía qué cosa. Escapado. Y como Gonzalo se encontraba camino a Lima y Hernando regresaba, se encontraron los hermanos. Se juntaron y fueron a atacar ¿a quién? A Diego de Almagro, que estaba en el Cusco. Por eso se da la batalla de Salinas, al sur del Cusco. ¿Me entiendes? Por eso es que ahí están libres. Luego de ese hecho, de la batalla de Salinas, ¿a quién crees que le echan la culpa a los almagristas de la muerte de Diego de Almagro? A Francisco, pues. O sea, van a decir, Francisco estuvo de acuerdo. Y peor, cuando regresan triunfantes los hermanos de Pizarro, Gonzalo y Hernando, hermano Francisco, hemos matado a Diego de Almagro, ya no hay almagristas, el Cusco es de nosotros. En vez que Francisco Pizarro lo saludara, Francisco Pizarro estaba molesto. Sus hermanos habían faltado a la palabra que él había empeñado al señor Diego de Almagro. Y es por eso que Hernando, ¿qué hace? Se va del país. Y es por eso que Gonzalo, ¿qué hace? Va a formar, organizar su propia expedición. Se va a la zona de Quito, actual Ecuador. Y Francisco se queda acá. Y cuando Francisco se queda acá, los almagristas que habían quedado y se pusieron al mando del hijo de Diego de Almagro. Diego de Almagro acá había tenido relaciones con una india en Panamá. Y de esa relación con esa india había nacido un chico. Ese chico se llamaba Almagro, Diego de Almagro. También se llamaba igual que su padre. Claro que para diferenciarlo, ¿cómo le llamaban? Almagro el Mozo. Almagro el Mozo. Y Almagro el Mozo, el mestizo, es el nuevo líder de los almagristas. Es el nuevo líder de los almagristas. Y ese nuevo líder de los almagristas dice, el culpable es Francisco. Vamos a preparar una emboscada, un ataque a Lima para poder vengar la muerte de mi padre. Cosa que hacen. Por eso acá dice, muerte de Francisco Pizarro. El Mozo, o sea, Almagro el Mozo, jura venganza. ¿Ok? Y en este caso, 12 almagristas encabezados por Juan de Rada tienen una emboscada a Pizarro y de esa manera lo matan en Lima, en la casa del gobernador en 1541. Lo matan. Acaba de morir Francisco Pizarro. Dime. Ya, ahí vamos. Lo que pasa es que una vez que lo matan a Francisco Pizarro, no había gobernadores. ¿Y quién crees que se autonombró gobernador? El Mozo. De todo. ¿Y le llamó qué cosa? Gobernación del Perú. Él es el primero que le llama así, Gobernación del Perú. Agarra, se autonombra gobernador y adivina quién llega desde España. ¿Te acuerdas que Pizarro y Almagro habían hablado para que venga alguien a solucionar esto? Ya llegó ya. ¿Dónde está Pizarro? Muerto. ¿Dónde está Almagro? Muerto. Total, ¿quién es el gobernador de estas tierras? Almagro el Mozo. ¿Y quién lo ha puesto a ese señor? ¿En qué momento representa al rey de España? Y peor, viéndolo, es un mestizo. Ni siquiera es español. ¿Cómo un mestizo va a gobernar esas tierras? ¿Y eso generó qué cosa? La guerra de Almagro el Mozo. Esa guerra de Almagro el Mozo. En este caso, el enviado por la corona española se enfrentó a Diego de Almagro. En este caso, el que vino a representar al rey se llama ahí Cristóbal Vaca de Castro. Vaca de Castro. ¿Y en qué batalla fue? En la batalla de Chupas, en Ayacucho. Y en la batalla de Chupas, en Ayacucho, ¿qué pasó? Almagro el Mozo va a ser capturado y ejecutado. Así es que así se solucionaban las cosas en aquel tiempo. Era la ambición, era la riqueza. Y Almagro el Mozo será enterrado en el mismo lugar que está enterrado su padre, la Catedral del Cusco. Si tú vas a la Catedral del Cusco, vas a encontrar la tumba
de Diego de Almagro y de Almagro el Mozo, su hijo. Padre e hijo están en el mismo lugar. ¿Ok? Listo, señores. Acaba de terminar la guerra de las fronteras. ¿Por qué? Porque murieron pizarristas y almagristas, pues. Ya no haya. Y profesor, si ganó Vaca de Castro, el que está acá, ¿qué pasó después de eso? Vaca de Castro trajo un documento llamado Nuevas Leyes de Indias, por la cual en esas tierras se iba a nombrar, ¿qué cosa? Un virreinato. Y eso da origen a la guerra de los encomenderos. Los encomenderos eran los españoles que tenían tierras e indígenas a su nombre. Tierras e indígenas a su nombre. La causa, justamente lo que te vengo diciendo, el documento que trajo Vaca de Castro, la aplicación de las leyes nuevas leyes de Indias de 1542, y que generaba la llegada del primer virrey del Perú, que será el señor Blasco Núñez de Vela. Además, se reducía el poder de los encomenderos. Y además, los encomenderos se lideraban bajo el liderazgo de Gonzalo Pizarro. Acaba de regresar Gonzalo Pizarro. Y entonces estábamos esperando al representante directo del rey de España. Eso debido a las leyes nuevas de 1542. A las leyes nuevas de 1542. El que influye en estas leyes nuevas leyes, es el señor Fray Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Eso era, por si acaso. Y mira, esas leyes traían cosas como velar por el buen trato de indios, que no haya indio esclavo, los esclavos son los negros, ¿ok? Que las encomiendas o repartimientos de indios se pongan en la corona. Imagínate. O sea, tú habías ganado tierras acá, habías dominado indígenas acá, los estabas utilizando para poder producir en tu beneficio. Y ahora la corona española dice, ya no puedes utilizar esa tierra, ya no puedes, ¿no?, utilizar esa tierra, ya no puedes tampoco producir, ya no puedes explotarlos, ya. Nada de ello. Nada. Y entonces, como no podía hacer nada, los encomenderos se rebelaron. Y cuando se rebelaron, estallan los enfrentamientos. Ni apenas llega el primer virrey del Perú, el que lo veías hacia arriba, el de acá. El virrey Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú. Él es Blasco Núñez de Vela, por si acaso. Primer virrey del Perú, por si acaso. Este Blasco Núñez de Vela llega y lo desconocen como tal. ¿Ok? Para nada. Y entonces comienzan, ¿qué cosa? Los enfrentamientos. Batalla de Iñaquito. El virrey es capturado y ejecutado el mismo día. En el mismo campo de batalla. El virrey es capturado y ejecutado. Han matado al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Que no duró nada? No duró, ni siquiera pudo gobernar. Ni apenas llegó los encomenderos acá, liderados por Gonzalo Pizarro, le dijeron no te reconocemos. Por eso, nunca pudo gobernar. Fue nombrado desde España, trajo su título hacia acá, pero nunca pudo gobernar. Eso es. Luego viene la batalla de Guarina. En la batalla de Guarina, un hombre llamado Diego Centeno, leal al virrey que acaba de morir, agarra y ¿qué cosa? Se alza en armas contra Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro le manda a su lugarteniente, Diego Centeno. Y de esa manera Diego Centeno, ¿ya?, será derrotado por Carvajal. O sea, Francisco de Carvajal, la mano derecha de Gonzalo Pizarro, logran vencer a Diego Centeno. Diego Centeno, un encomendero pro-realista, un encomendero que sí quería que España esté por acá. Eso pasó. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Señores, viene desde España
alguien que representa a la corona. Viene, ¿ok? El señor Pedro de la Gasca, con el nombre de pacificador del Perú. Pacificador del Perú. Y este hombre utilizó distintos tipos de estrategia para poder tranquilizar el Perú, pacificar el Perú. Y en este caso una de ellas era ¿qué cosa? Convencer a los encomenderos de que lo apoyen. Si lo apoyan, te daré más encomiendas. ¿Pero qué? ¿No es que están prohibidas? Yo vengo en nombre del rey de España. Tú, encomendero, apóyame. Derrotemos a Gonzalo Pizarro. Y te prometo que te quedas con tus encomiendas y las encomiendas de los hombres que vamos a derrotar las voy a repartir entre todos ustedes. ¿Qué es un encomendero? Un encomendero es un español que tiene tierras e indígenas a su nombre. Él los posee. Y la corona ya te había quitado eso con las leyes nuevas. Pero este señor que vino representando al rey te dice, te vas a quedar con tus encomiendas y además vas a recibir más de los hombres que derrotemos, de los hombres que están con Gonzalo Pizarro. Hombres que son traicioneros a España porque acaban de matar al representante directo del rey. ¿Cómo van a matar al virrey? ¿Qué crees que hicieron los encomenderos? ¿Apoyaron a Pacificador La Gasca? ¿Sí o no? Les prometieron más encomiendas. De hecho que sí, pues. ¿Se las dieron? Ese es el problema. Tú puedes prometer en nombre de, otra cosa es que cumplas. Pero tú, Pacificador La Gasca, llegaste a España y la pregunta clave era, señor, usted fue con el nombre de pacificador, ¿lo hizo? Sí. Ya no está, ¿no? Ya no está Gonzalo Pizarro. Hemos pacificado el Perú. ¿Lo logró? Claro que lo logró. Pero dejó un problema, ¿sí o no? La promesa de la CENCO. ¿Cuánta gente hace qué cosa? Cosas en base a promesas. Y una vez que cumples tu promesa, fallan, ¿sí o no? León de descontentos, insatisfechos, tú ya sabes cómo, por qué se da, ¿sí o no? ¿Por qué se da? Insatisfecho. ¿De qué? De lo que propusieron. De las promesas que no les cumplieron. Claro, pues. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Tras su victoria, Pedro de la Gasca elimina las gobernaciones, redistribuye las encomiendas, pero no puede satisfacer a todos sus leales, lo que generó descontentos entre los leales a la corona y los que no. O sea, no alcanzó las encomiendas, pues. No alcanzó lo que tenía que repartir, lo habían apoyado y las encomiendas no alcanzaron. Por eso es que Girón formó un respetable ejército y avanzó hacia Lima. Girón, Francisco Hernández Girón. Hernández Girón es el líder de los descontentos, es el líder de los insatisfechos. ¿Por qué entonces tiene que llamar Francisco? Es que es el nombre clásico, es como antes, todos se llamaban casi César, Carlos, Pedro, José. Por eso déjate llevar por los apellidos, siempre. Ahora, ¿cuál es la primera batalla? Villacuri, en Ica. Segunda batalla, Chuquinga. Tercera y última batalla, batalla final, la batalla de Pucará. Girón tuvo que huir del campo de batalla. Posteriormente será ¿qué cosa? Capturado en Jauja, llevado a Lima y ejecutado en diciembre de 1554. A partir de ese momento ya no hay pizarristas, almagristas, gente de Hernández Girón, nadie. El control es directo por parte de la corona española, correcto. El control es directo por parte de la